En una época marcada por el dolor, surgió un hombre guiado por la fe y la misericordia. Radio Paz presenta la radionovela A San Juan de Dios, una historia de amor al prójimo. Juan de Dios había vuelto a Andalucía. En la ciudad de Granada decidió quedarse. Había tenido una extraña experiencia con un niño. El pequeño le enseñó una granada casi abierta y en su interior una cruz. Oyó una voz venida de muy lejos. Él sintió que era la voz de Jesús que le decía: Granada será tu cruz. Y en Granada se estableció, en la famosa calle de Elvira, donde puso un pequeño negocio de venta de libros y objetos religiosos. Pero aún seguía sintiendo que su misión no era esa. Había algo que debía hacer, pero que no alcanzaba a entender cuál era el camino. Una tarde llegó un famoso predicador nombrado Juan de Ávila. Él corrió a la ermita de los mártires y sintió una gran emoción al escuchar sus palabras. Salió poco después gritando que era un pecador y que debía tener la misericordia pedida. Para todos, Juan se había vuelto loco y un día lo encontraron tirado en la calle sin conocimiento. Hay que llevarlo al Hospital Real. Este pobre está herido. Allá lo atenderán. Juan está loco y así no debe andar por las calles. Vamos a llevarlo lo antes posible. En ese hospital lo ingresaron y allí vivió un verdadero infierno. Veía cómo trataban a golpes a los pobres que habían perdido la razón. El manicomio de Granada era el sitio peor donde se ataba a los pobres enfermos, se les encadenaba y se les golpeaba sin piedad. Juan se rebeló contra tanta injusticia. ¿Por qué abusan de unos pobres enfermos? Estos hombres no son criminales. Los criminales son ustedes que a título de enfermeros descargan sus bajas pasiones en estos infelices. Eres un loco furioso y revolucionario. Verás cómo te castigamos para que no provoques una revolución. Juan fue severamente castigado y entre los pobres infelices que allí estaban recluidos, pronto ganó el afecto y el cariño. Fueron largos meses de castigos severos, siempre por defender a los pobres enfermos. Y un día volvió a Granada el predicador Juan de Ávila y supo lo que pasaba al pobre Juan y tomó una decisión. Juan no está loco y no puede continuar encerrado en este hospital. Bajo mi responsabilidad me lo llevo de aquí. Juan se despidió de sus compañeros de infortunio con lágrimas en los ojos. Pero era necesario que saliera de ese infierno. Juan debe ser soldado del mejor rey, Jesús. Debe empezar una nueva vida entregado a Dios. He aprendido mucho en el tiempo que he estado en este manicomio. Y deseo tener un hospital donde lleguen los pobres, los desamparados, los que han perdido el juicio. No es a golpes como se le puede llevar por el camino de la razón, sino con mucho amor y con la palabra de Dios. Empezar de nuevo, sin familia, sin dinero, sin la pobre tienda de efectos religiosos. Era muy duro. Y comenzó a trabajar en un hospital, barriendo los pisos, ayudando a los enfermos. Para todos tenía una palabra de aliento y de afecto. Y sin ser sacerdote, los dirigía espiritualmente.
Este Juan no estará loco, pero lo parece. Ahora le ha dado por proteger a las mujeres de mal vivir. O es un loco o un santo. El señor arzobispo lo está ayudando. Y dicen que algunas familias también. Está haciendo mucho por los pobres, los desamparados, los que nada tienen. Dicen que pretende fundar un hospital y comienzo a ver claro. Muchos enfermos han mejorado con sus palabras de afecto y de fe. Y hasta diría que han encontrado otra vez el camino de Dios. ¿Este Juan es un aventurero o un hombre de Dios? Juan consiguió ir poco a poco haciéndose respetar. Ya no lo consideraban un loco, sino un hombre bueno y generoso, que ayudaba a los pobres con lo poco que tenía. Y fue el señor don Miguel Avid de Venegas, morisco converso, nieto del rey moro Boabdil. Llevado de su buen corazón, le cedió a Juan una casa para que albergara a sus pobres enfermos. Quiero contribuir a tu hermosa obra, Juan. Aquí podrás comenzar tu hospital de pobres. Hacer el bien es una forma de ganarse el cielo, don Miguel. Usted me ha hecho el favor más grande que se puede hacer. A partir de ese momento, Juan se lanzó a las calles de Granada en busca de pobres y enfermos, de gente que no tenía dónde vivir y morían enfermos y olvidados en la calle. Pedía para los pobres de su casa hospital y era ya familiar su llamado a la gente. Haced el bien, hermanos, para vuestro bien. La gente le entregaba las sobras de la comida del día, ropas, utensilios y todo lo que pudiera necesitar. Así fue manteniendo su casa hospital. Sus grandes obras de castidad eran conocidas en todo Granada. La popularidad de la casa hospital fue tanta que llegó el momento que los pobres y enfermos no cabían, y fue preciso alquilar otra casa en la calle Lucena. Ya mis pobres del alma tienen otro hospital, muy humilde, pero donde reciben todo el amor que necesitan, el amparo y el encontrar el camino perdido de la fe. Esto marcha bien. Las enseñanzas de mi maestro y guía espiritual, el padre Juan de Ávila, no han sido en vano. Las personas, al ver la dedicación de Juan de Dios, comenzaron a prestarle ayuda más generosa. Le fueron enviadas frazadas para el frío, ropas, muebles y hasta camas para los más enfermos. La obra de Juan de Dios crecía. El hospital marchaba bien. Llegaron colaboradores para ser de enfermeros y de lo que fuera necesario. A don Miguel Avid de Venegas se reunieron los nombres de la gente bien de Granada. Todos ayudaban mucho al hospital de Juan de Dios. Pero también tuvo enemigos. Como era de esperarse, su caridad cristiana no era entendida por muchos. Juan de Dios quiso traer al buen camino a las mujeres perdidas y fue al mismo prostíbulo a llevar la palabra de Dios. Y logró que algunas salieran de ese sitio y comenzaran una nueva vida. Pero los comentarios no se hicieron esperar. Este Juan de Dios es un libertino. Bueno, no sé. Otros dicen que está loco. Recuerda que estuvo en el manicomio. Pretende que una mujer cualquiera se vuelva honesta. Su intención es buena, pero yo creo que sería mejor que lo vigiláramos. Quizás no sea tan bondadoso como dicen. Y vamos a desenmascarar a ese santón. ¿Vigilarlo? No es difícil y será divertido. ¿Te imaginas lo que dirán los nobles señores
que lo están ayudando? No fue fácil para Juan de Dios la tarea impuesta, pero como un rayo de luz en las tinieblas, su conducta sincera y devota salió a relucir de todas las pruebas a que sin saberlo él era sometido. Señor, tú sabes mejor que nadie lo que me mueve a actuar en forma que a veces parece extraña, pero todo lo hago en tu nombre. Tú lo sabes, Señor. Recibió amenazas de muerte, sobre todo por aquellos que vieron cómo las mujeres que un día eran el motivo de sus pasiones dejaban una vida de vicios y se iban a trabajar honradamente. En cierta ocasión, sin saber cómo, empezó un fuego en el hospital. Juan de Dios entró a salvar a sus enfermos del alma, como él decía. Puso en riesgo su vida, pues muchas veces repitió lo mismo, sacando en brazos a aquellos que apenas podían andar. Se le vio entre las llamas sin sufrir quemaduras. Esta hazaña fue muy comentada por todos. Juan, ¿no ha pensado usted que pueden entenderse mal sus actos de caridad, especialmente con cierto tipo de mujeres? Pues no lo sé, señor. Yo actúo con el corazón, no con la cabeza. Quizá usted tenga razón, pero Dios, que todo lo ve y lo sabe, es quien sabrá juzgar mis actos cuando llegue el momento. Dios está con usted. Le hemos visto desafiar el fuego y sacar a sus enfermos del hospital. Increíble. Dios está conmigo, Señor. Por eso pude hacerlo. En cierta ocasión, le llegó el comentario de que el río Genil bajaba enormemente crecido, arrastrando muchos troncos de árboles. En el acto, Juan pensó: necesito mucha leña para el invierno que se aproxima. Mis pobres enfermos, sobre todo los más ancianos, necesitan calor. Vamos al río. Así tendremos una buena provisión de leña para el invierno. Yo lo acompaño y lo ayudo, Juan de Dios. En efecto, el río Genil en su crecida arrastraba troncos y palos. Juan y sus ayudantes, pues se le habían unido unos cuantos, apilaban la leña entusiasmados y riendo. Pero de pronto, uno de los jóvenes cayó al río. ¡Auxilio, auxilio! ¡La corriente me lleva! ¡No puedo nadar! ¡Espera! ¡Yo te ayudaré! Y sin esperar un minuto, se lanzó a las frías aguas. Ayudó al joven con todas sus fuerzas y pudo al fin sacarlo de las aguas tempestuosas. Pero el frío lo paralizó. Su artritis se recrudeció con este hecho y comenzó a sufrir fuertes dolores. La vida de un niño, abandonado a su suerte, había sido en verdad llena de aventuras y de acontecimientos. Muchos se preguntaban por qué el señor obispo de Puig le había llamado Juan de Dios. Y los hechos fueron de la siguiente forma. Juan, por aquella época, vestía como un harapiento. No llevaba siquiera una capa para protegerse del frío y fue invitado a cenar nada menos que a la lujosa casa del obispo de Puig. Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo de Puig, lo miró asombrado. Tenía ante sí un hombre que por aquellos tiempos ya había ganado fama por su hospital. El señor obispo le dijo: ¿cómo es su nombre, Juan? Pues Juan Ciudad Duarte. Mejor, hermano Juan. Pues desde hoy vas a llamarte Juan de Dios. ¿De Dios? Bueno, si Dios lo acepta. Hermano Juan de Dios, debes vestirte a partir de hoy de otra forma, no así como un pordiosero. Llevarás hábitos, calzones y capa de color negro. Serán en el nombre de la Santísima Trinidad. Fue desde esa época que Juan fue conocido definitivamente por todos como Juan de Dios. Y sus ropas fueron identificadas como su persona y su visión. Muchos entraron a colaborar con él en una forma u otra.
Fueron infinitos los hechos en que tomó parte Juan de Dios. En cierta ocasión, conoció a un joven pendenciero. Andaba por los prostíbulos y se burlaba de Juan. Un día, él le dijo: ¿Por qué te burlas de lo que estoy haciendo? ¿Qué daño te hago? Ninguno. Pero me da risa que quieras convertir a esa serie de mujerzuelas. Si me hacen caso, pronto dejarán de ser llamadas así, mujerzuelas. Mira, no me trates de convencer con tus sermones. ¿Sabes por qué estoy en Granada? Pues no lo sé, hermano. No me llames así. Quien podría hacerlo ya no vive. En una riña callejera lo mató Pedro Velasco. Dicen que fue en defensa propia, pero el hecho es que lo mató. Y yo voy a matarlo a él. Mi venganza será dulce. Te equivocas. La venganza nunca lo es. Es como los caminos de una selva que nunca te llevan a ninguna parte. ¿Por qué no pides perdón a Dios? ¿Yo? El que debe pedirlo es el asesino, pero pronto dejará de serlo. Sé que está a ser juzgado y va a morir. Juan de Dios lo miró. Era un joven muy apuesto y se estaba condenando miserablemente. Él tenía que salvarlo. Lucharía por salvarlo de convertirse en un criminal. Mira, Antonio de Aragón, si a ese hombre lo condenan a la horca por algo que se cometió en defensa propia, será un crimen. Pero si lo has llevado hasta ahí, creo que es suficiente. Debe serlo. ¿Cómo hablas de matarlo? Juan de Dios procuraba buscarlo, hablarle, hacerle razonar. Y algo ocurrió. Sus palabras iban como amasando la fiera de la venganza. Un día fue sorprendido por el joven Antonio de Aragón al decirle: Juan de Dios, ¿por qué no me acompañas a la cárcel? ¿A la cárcel? Hoy se va a determinar lo que van a hacer con Pedro Velasco. O lo condenan a morir a la horca o lo dejan en libertad. La venganza, Antón, no tiene sentido. Recuerda esto. Sí, lo recuerdo. Vamos. Ante la sorpresa de todos, Antonio de Aragón fue hacia Pedro Velasco. Lo miró y le dijo: Si en verdad mataste a mi hermano en tu propia defensa, yo no seré quien mantenga la acusación de lo contrario. Juro ante Dios que fue así. Hoy me arrepiento de aquella riña y más hubiese valido que tu hermano me matara a mí. Lo he llorado mucho. Fue un momento de violencia por parte de los dos. Yo no sé si Dios te ha perdonado ya, pero yo sí te perdono. En una época marcada por el dolor, surgió un hombre guiado por la fe y la misericordia. Radio Paz presentó la radionovela A San Juan de Dios, una historia de amor al prójimo.